Vamos a ver ahora la propiedad física de energía superficial. Es sabido que las sustancias están formadas por moléculas separadas entre sí por espacios vacíos y que entre esas moléculas se ejercen acciones llamadas fuerzas moleculares. Esas fuerzas son débiles en el caso de los gases, muy débiles, y aún pueden considerarse nulas si la presión del gas es suficientemente baja, mientras que en los líquidos y los sólidos son importantes y aseguran su cohesión interna. De acuerdo al principio de acción y reacción, dos moléculas como la de la figura A y B, en el lado izquierdo, separadas por una distancia d, ejercen entre sí fuerzas opuestas cuyo módulo depende de la distancia entre ellas y disminuye cuando aumenta esa distancia, pudiendo suponerse que se anulan a partir de una cierta distancia delta, muy pequeña, como se ve alrededor de la molécula A, que es llamado el radio de la esfera de actividad molecular. Considerando la superficie de separación entre un líquido y un gas, como el de la figura, nosotros tendríamos que en el interior del líquido todas las moléculas estarían ubicadas en una posición como la A, con centro en ese punto, y radio delta. En consecuencia, las atracciones dentro del líquido se compensarían mutuamente. Si una molécula está a una distancia de la superficie de separación con el gas inferior al radio delta, las fuerzas ejercidas por las otras moléculas del líquido sobre ella no estarían totalmente equilibradas y la molécula B estaría sometida a la acción de una fuerza dirigida hacia el líquido, normal a la superficie de separación, y cuya intensidad evidentemente será máxima cuando la molécula se encuentre sobre esa superficie, como es el caso de la molécula C. La existencia de esas fuerzas en la vecindad de la superficie de separación de un líquido y un gas pone en evidencia que para desplazarla desde el interior del líquido hasta la superficie es necesario aplicarle a la molécula una fuerza que se traslada con ella, lo que implica la realización de un trabajo mecánico o lo que es obviamente equivalente, la provisión de una cierta energía desde el exterior. Supongamos que se deforma una masa líquida contenida en un gas de manera tal que aumenta la superficie de contacto. El área superficial se extenderá entonces en diferencial de ómega y el trabajo que se debe realizar para llevar esas moléculas a la superficie será proporcional a esa superficie nueva que hemos creado. Es decir, que dW, que es el trabajo, va a ser igual a un coeficiente de proporcionalidad por d ómega. Ese factor de proporcionalidad sigma es una magnitud que depende del líquido, del gas y de las condiciones en que se produce el fenómeno, sobre todo de la temperatura. De manera que para que aumente el área en un valor de ómega es necesario que sobre ella se efectúe un trabajo de E sub S que es igual evidentemente al aumento de la energía de superficie. En base a esas consideraciones, nosotros podríamos considerar que sigma es un coeficiente de energía superficial, válido entre líquido y gas, y que tendría como unidades la de fuerza por longitud sobre longitud cuadrado, es decir, fuerza sobre longitud. Si tomamos la primera parte, que es trabajo sobre longitud cuadrado, sería las unidades de sigma de joule por metro cuadrado. Y de lo contrario, como se usa habitualmente porque se simplifican las longitudes, newton sobre metro. Durante muchos años, esta variable se fue considerando como la tensión superficial. Pero esta explicación con una membrana que se supone que
hay en la superficie de los líquidos, nunca pudo llegar a explicar, como es natural, la causa de la constancia de ese esfuerzo, que es independiente de que la membrana se estirara más o menos. Tampoco se pudo explicar que la membrana se pudiera adherir a la tenacidad en un menisco, en un tubo y correr a lo largo de él. Es decir, que en pocas palabras existen tantas incongruencias físicas en el concepto de tensión superficial que seguirlo denominando de esa manera, en lugar de energía superficial, en el mejor de los casos, según Hunter Rouse, es una causa de error. Resulta curioso, sin embargo, que la mayoría de los fenómenos superficiales, no todos por supuesto, se pueden calcular o resolver con el criterio de tensión también, ¿no? De modo que este sería el principal análisis de esta propiedad física, que por supuesto varía con la temperatura, como se ve en la gráfica de la figura, en el cual para una intercara de aire y agua se ve que es prácticamente linealmente descendente con el aumento de la temperatura. Bueno, el tema de energía superficial está incluido dentro de lo que sería el estudio de las superficies de separación entre fluidos, que son las intercaras entre líquido-gas, líquido-líquido y líquido-sólido, por ejemplo, sólido-gas y sólido-sólido y gas-gas. No todas estas son importantes, evidentemente que para nosotros sólido-sólido no lo va a hacer prácticamente, y lo mismo sería el caso de gas-gas. Pero nos basta con tener algunas ideas importantes de entrada, por ejemplo, que la energía superficial será positiva, es decir, sigma mayor que cero, siempre que la intercara sea estable. Una intercara estable en general se logra entre líquidos y gases, eso es muy común, y otra intercara estable podría ser entre dos líquidos no miscibles. En el caso de la energía superficial negativa, se daría en el caso de, por ejemplo, gas-gas, donde tendría obviamente totalmente miscible, podría ser también entre dos líquidos totalmente miscibles, y eso nos daría la inexistencia de una superficie neta, ¿eh? Sería una mezcla. Cuando la energía superficial es muy pequeña, positiva, pero muy pequeña, se tienen los casos de parcialmente miscible, ¿eh? Y esos serían los fenómenos de gotas y algunos líquidos que son parcialmente miscibles en general. Pasaríamos luego al tema de formación de gotas. Una de las cosas que podríamos sacar en conclusión inicial de lo que hemos visto en la definición de energía superficial es que en el caso de que una gota que sea de tamaño muy pequeño de un líquido en un medio gaseoso podría tener su energía potencial despreciable ante la energía libre de superficie. Si el diámetro D tiende a cero, evidentemente el volumen tiende muy rápidamente antes que el área, de modo que sería prácticamente determinante la energía superficial, y en ese caso la superficie mínima, como ustedes deben saber, es la de una esfera, de modo que por eso la formación de las gotas más pequeñas siempre es esférica. El otro tema que vamos a ver es el tema de la presión entre dos caras de una superficie curva, para lo cual vamos a hacer
la deducción del teorema de Laplace, pero ya sabiendo desde el principio que la presión en la cara cóncava siempre es mayor a la presión en la cara convexa. La demostración de Laplace se puede hacer de modo tal de que uno adopte un criterio o el otro y el resultado va a dar inexorablemente que es positiva solamente cuando el resultado es positivo, cuando nosotros ponemos la presión mayor en la cara cóncava. Y bueno, esta demostración, que es la de la ecuación de Laplace, tiene lo suyo, ¿no? Porque vamos a considerar inicialmente que la superficie es la de la izquierda, una superficie que a su vez se tiene sigma por x por y, o sea que este, vamos a tener un radio de curvatura vertical R1 y un radio de curvatura horizontal R2, que la superficie se va a ampliar, podríamos hacerlo al revés y daría el mismo resultado con signos inversos. O sea que si ampliamos la superficie, se va a agrandar y va a aumentar la distancia en diferencial de z, y entonces x va a pasar a ser x más de x, y en el otro sentido y va a ser y más de y. Con lo cual, nosotros tendríamos los radios de curvatura R1 y R2, y de ahí que de x va a ser igual a x de z sobre R1 y de y igual a y de z sobre R2. La energía inicial es sigma por x por y, es el área por la energía superficial. La energía de la segunda superficie ya ampliada es sigma por x más de x por y más de y, y la diferencia de energías entre las dos superficies va a ser la resta de ambas, sigma por x más de x y más de y, menos sigma por x y. Por otra parte, el trabajo que se ejerce por la diferencia de presión entre ambas caras de la superficie curva, delta P, será el valor de delta P por el área, delta P por X por Y, y por dz, que es el camino que recorre esa superficie. O sea que el trabajo W será delta P por X y dz. Y a su vez, ese trabajo tendrá que ser igual a la diferencia entre energías libres de superficie iniciales y finales. Es decir, que sigma por xy más x de y más y de x más de x de y menos x por y es igual a delta P por x por y por dz, que es el trabajo W que lo teníamos considerado en el renglón superior. Las sumandos que están en rojo, x, y, positivo y negativo, se simplifican, y de x por dy es un infinitésimo de segundo orden, por lo tanto también podemos simplificarlo. De manera que lo que nos va a quedar es sigma por x de y más y de x igual a delta p por x y por dz. Por triángulos semejantes, si uno se fija bien en la figura, va a tener que, es sencillo determinar que dx es x de z sobre el radio de curvatura R1 y de y por dz sobre el radio de curvatura R2. De modo que delta P resultará sigma por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esa es la famosa ecuación de Laplace que vamos a utilizar en algún otro momento. Uno no la conoce habitualmente con esta forma de física 1, digamos, sino más bien
Para el caso de una superficie esférica, que sería una gota o un menisco en un tubo de agua con un tubo de vidrio con agua en su interior, si R1 es igual a R2, entonces y R es el radio de esa superficie esférica, se tendrá que delta P es 2 sigma sobre R. Un hecho curioso es el caso de la pompa de jabón, porque en una pompa de jabón tenemos dos superficies. Entre el gas interior, sería el aire, ¿no? A la superficie de contacto, y después tendríamos la pompa de jabón y finalmente nuevamente aire, con lo cual hay dos superficies y el delta P que se produce en ese momento, que es la presión interior mayor a la presión exterior, cóncava mayor que convexa, es de 4 sigma sobre R.